Al pasar junto a la enfermera, el director del hospital quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. Renata estaba acostumbrada a la intensa rutina del hospital. Cada día traía nuevos desafíos, pero ella siempre se mantenía firme, guiada por la compasión que sentía por sus pacientes. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. Mientras caminaba por los pasillos, sintió que alguien la observaba con más atención. El director del hospital, Alejandro Morales, la miraba desde lejos. Renata estaba acostumbrada a su presencia, pero jamás imaginó que él tendría algún interés en ella más allá de lo profesional. Continuó su camino, deteniéndose al lado de un joven paciente que esperaba ansiosamente la visita del doctor Emiliano Sandoval, el renombrado cirujano que llevaría a cabo su operación. Renata trató de calmarlo, sosteniendo su mano y diciéndole palabras de consuelo. En ese momento, Emiliano entró en la sala, con su expresión severa como siempre. «Estás interfiriendo en la preparación del paciente, enfermera Renata», dijo Emiliano con frialdad, sin apartar la vista de los instrumentos quirúrgicos que ajustaba meticulosamente. Renata levantó la mirada hacia Emiliano, sorprendida por la dureza de sus palabras. «Solo intento ayudar, doctor», respondió con calma, aunque el tono de él la había afectado. Sabía que él era estricto, pero había algo en su postura que parecía más tenso de lo normal. Alejandro, que observaba la escena a la distancia, sintió que algo cambiaba dentro de él. Sus ojos se fijaron en el collar que Renata llevaba, un simple colgante de plata que colgaba sobre el uniforme. Él conocía ese collar, un recuerdo de un pasado que creía enterrado para siempre. Un torbellino de emociones comenzó a emerger, pero permaneció inmóvil, luchando por mantener la compostura. A medida que avanzaba el día, Renata se encontraba pensando en las palabras de Emiliano. Siempre había sido distante, pero hoy había un tono diferente, algo que no podía definir. Al mismo tiempo, no pudo evitar notar las miradas frecuentes de Alejandro. Se sentía incómoda, pero también intrigada. ¿Qué podría estar pasando por la mente de ese hombre tan reservado? Mientras el día pasaba, Alejandro no podía apartar la imagen del collar de su mente. Eso lo atormentaba, trayendo a la superficie recuerdos que prefería olvidar. Había algo en Renata que lo intrigaba, pero aún no sabía qué. La duda crecía en su corazón y la necesidad de respuestas se volvía cada vez más urgente. ¿Sería posible que la joven enfermera estuviera conectada con su pasado de una manera que nunca imaginó? Esa noche, mientras Renata caminaba por los oscuros pasillos del hospital, sintió una presencia detrás de ella. El sonido de pasos resonaba suavemente y una sensación de incomodidad la envolvió. Al voltear, encontró a Alejandro parado, observándola con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. «Buenas noches, señor Morales», saludó Renata educadamente, tratando de ocultar su incomodidad ante su presencia. No era común que él estuviera allí a esa hora, y eso la inquietaba un poco. Alejandro dudó por un momento antes de responder, sus ojos todavía fijos en el collar. «¿Ese collar? ¿De dónde lo sacaste?» Renata, sorprendida por la pregunta, llevó la mano al colgante. «¿Este collar? Lo tengo desde que tengo memoria. Fue lo único que me dieron cuando me dejaron en el orfanato». Alejandro sintió un nudo en el corazón. El collar era idéntico al que él le había dado a su hija desaparecida años atrás. «Interesante», dijo él, tratando de esconder la emoción en su voz. «Es una pieza única». Renata sonrió, sin darse cuenta de la profundidad de la cuestión. «Sí, es mi amuleto de la suerte. Siempre lo he llevado conmigo, incluso en los momentos más difíciles. De alguna manera me da fuerza para seguir adelante». Alejandro asintió, aún con la mente confusa. «Que tengas una buena noche, Renata», dijo finalmente, alejándose. Las palabras de ella resonaban en su mente, y cada vez más se convencía de que necesitaba saber más sobre su pasado. Mientras caminaba de regreso a su oficina, Alejandro sabía que no podría descansar hasta descubrir más sobre Renata y ese collar. Algo dentro de él le decía que esa conexión no era una coincidencia.
El destino parecía estar jugando con él, trayendo de vuelta sombras del pasado que creía enterradas para siempre. Al llegar a su oficina, Alejandro se sentó en su silla de cuero, con los pensamientos en un torbellino. Los recuerdos de su hija perdida, Valentina, salieron a la superficie con una fuerza abrumadora. La idea de que Renata pudiera estar conectada de alguna manera con Valentina lo perturbaba, pero también le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro pasó la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del collar de Renata aparecía en su mente, acompañada de los recuerdos dolorosos de su hija Valentina. No podía ignorar la similitud entre los dos collares, y la posibilidad de que Renata pudiera estar vinculada a su hija perdida empezaba a convertirse en una obsesión. Pero ¿sería posible que el destino hubiera creado esa conexión de una manera tan inesperada? A la mañana siguiente, Alejandro decidió actuar. Sin revelar sus verdaderas intenciones, inició una investigación discreta sobre Renata. Le pidió a su asistente de confianza, Javier, que reuniera toda la información posible sobre ella, desde su infancia en el orfanato hasta los días actuales. Alejandro sabía que necesitaría pruebas concretas antes de seguir adelante con sus sospechas. Mientras tanto, Renata seguía con su rutina en el hospital, ajena a las investigaciones de Alejandro. Sin embargo, algo en su comportamiento había cambiado. Comenzó a notar las miradas más frecuentes del director e incluso una cierta preocupación en sus interacciones. Pero, como siempre, Renata mantuvo el enfoque en su trabajo, dedicándose por completo al cuidado de sus pacientes. Emiliano, por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado el día anterior. La interacción entre Renata y Alejandro lo había inquietado. Había algo en ese collar que parecía haber despertado un lado diferente en el director, un lado que nunca había visto antes, y eso lo incomodaba. A lo largo del día, Renata recibió una visita inesperada en su estación de trabajo. Javier, el asistente de Alejandro, se acercó con una sonrisa amistosa, pero sus ojos revelaban una curiosidad intensa. «Renata, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó educadamente. Renata asintió, un poco sorprendida. «Claro, Javier. ¿Ocurrió algo?». Javier dudó antes de responder, como si escogiera cuidadosamente sus palabras. «El señor Morales quisiera saber un poco más sobre tu historia. Quedó bastante impresionado con tu trabajo y le gustaría conocer mejor a las personas que hacen la diferencia aquí en el hospital». Renata sonrió, sintiéndose halagada, pero al mismo tiempo una sensación de extrañeza la invadió. «Me honra el interés del señor Morales. Mi historia no es muy interesante, en realidad. Crecí en un orfanato y comencé a trabajar como enfermera en cuanto me gradué. Este trabajo lo es todo para mí». Javier hizo anotaciones mentales mientras la escuchaba atentamente. «Entiendo. ¿Y qué hay del collar que siempre llevas? ¿Tiene algún significado especial para ti?». Renata llevó la mano al colgante, sorprendida por la pregunta. «Este collar es lo único que me conecta con mi pasado. No sé de dónde vino, pero siempre lo he guardado con mucho cariño. Es como si fuera un pedazo de mi historia, algo que me conecta con lo que no conozco». Javier agradeció y se despidió con una sonrisa, dejando a Renata pensativa. Mientras él se alejaba, Renata no podía evitar la sensación de que había algo más en juego. El repentino interés de Alejandro en su vida y el enfoque en el collar la dejaban desconfiada. Pero, como siempre, decidió ignorar esos pensamientos y continuar con su rutina. Alejandro, por su parte, esperaba ansiosamente la información que Javier le traería. Estaba dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad sobre Renata, pero sabía que debía ser cauteloso. Su obsesión por respuestas estaba creciendo, pero temía lo que podría encontrar. ¿Y si Renata realmente estuviera vinculada a su hija Valentina? ¿Cómo lidiaría con eso? ¿Y qué haría si descubriera que no había ninguna conexión? Las dudas seguían atormentándolo mientras se preparaba para encontrarse con Renata una vez más. Esta vez, necesitaba ser más directo, sin levantar sospechas. Pero en el fondo, Alejandro sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad,
pero también lo hacía más vulnerable a lo que esa verdad podría significar. Alejandro no podía esperar a conocer los resultados de la investigación de Javier. Cada minuto que pasaba le parecía una eternidad, y su mente estaba llena de posibilidades y escenarios. Ese día, decidió mantener una postura más reservada, pero la tensión interna era palpable. Mientras tanto, Renata continuaba con su rutina, tratando de ignorar la creciente incomodidad que sentía con el repentino interés de Alejandro y de su asistente. Al final de la tarde, Javier entró discretamente en la oficina de Alejandro llevando un sobre grueso. «Aquí está toda la información que logré reunir, señor Morales», dijo, entregándole el sobre con una expresión seria. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que dentro de ese sobre podría estar la respuesta a la pregunta que lo atormentaba desde hace años. Con un gesto de cabeza, agradeció a Javier y esperó a que saliera de la sala antes de abrir el sobre. El silencio en la oficina parecía ensordecedor mientras revisaba los documentos. Los detalles sobre la vida de Renata eran simples, pero hubo algo que llamó su atención de inmediato. El año en que Renata fue dejada en el orfanato coincidía exactamente con el año en que Valentina desapareció. El corazón de Alejandro se aceleró. La posibilidad de que Renata realmente pudiera ser su hija se hacía cada vez más real, pero aún necesitaba más pruebas. No podía dejarse llevar solo por coincidencias. Mientras Alejandro procesaba la información, Renata tuvo un encuentro inesperado con Emiliano. Él la llamó para una conversación privada en una de las salas de descanso del hospital. «Renata, necesito hablar contigo sobre algo que me ha estado molestando», dijo Emiliano, su voz cargada de preocupación. Renata, sorprendida por el tono serio de Emiliano, sintió un poco de ansiedad. «Claro, doctor. ¿Qué está pasando?» Emiliano dudó un momento antes de continuar. «He notado que el señor Morales ha mostrado un interés inusual en ti recientemente. Sé que es el director y tiene el derecho de conocer a sus empleados, pero hay algo que no me parece bien». Renata guardó silencio, absorbiendo las palabras de Emiliano. Ella también había notado el cambio en el comportamiento de Alejandro, pero no sabía cómo interpretarlo. «Yo también lo he notado, pero no sé qué significa», admitió Renata, su voz revelando la confusión que sentía. Emiliano se inclinó un poco más hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «Eres una excelente enfermera, Renata, y no quiero que nada interfiera con tu trabajo aquí. Si sientes que te están presionando o si algo está mal, quiero que sepas que puedes contar conmigo». Renata sonrió, agradecida por el apoyo de Emiliano. «Gracias, doctor. Aprecio su preocupación. Tendré cuidado». Después de la conversación, Renata quedó aún más intrigada. ¿Qué estaba pasando exactamente con Alejandro? ¿Por qué estaba tan interesado en ella? Decidida a no dejar que esas preguntas afectaran su trabajo, volvió a su rutina, pero la duda persistía en su mente. Mientras tanto, Alejandro seguía inmerso en los documentos. Un detalle en particular llamó su atención: una fotografía antigua de Renata, tomada cuando aún era niña en el orfanato. Algo en la expresión de esa niña le resultaba dolorosamente familiar. La similitud con Valentina era innegable, pero necesitaba más que una simple semejanza. Necesitaba certezas. En su búsqueda de respuestas, Alejandro decidió que necesitaba confrontar a Teresa, la mujer que había criado a Renata en el orfanato. Sabía que ella podría tener información crucial sobre el pasado de Renata y posiblemente sobre la conexión con su hija desaparecida. Alejandro le pidió a Javier que organizara una reunión con Teresa sin revelar los verdaderos motivos. Renata, por otro lado, comenzó a darse cuenta de que las cosas se estaban volviendo cada vez más complejas. Lo que antes parecía ser solo una curiosidad de Alejandro, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. ¿Pero qué podría ser? Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar esas preguntas y descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Alejandro, finalmente, decidió que era hora de obtener respuestas, y sabía que Teresa era la clave para desentrañar el misterio que lo atormentaba. Se preparó para el encuentro,
decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara revivir las partes más dolorosas de su pasado. Alejandro estaba nervioso mientras se dirigía al lugar donde se encontraría con Teresa. La pequeña casa donde ella vivía, ubicada en las afueras de la ciudad, parecía aislada del mundo, rodeada de árboles altos y un silencio perturbador. Había enviado a Javier por adelantado para preparar el terreno y asegurarse de que Teresa estuviera dispuesta a hablar. Alejandro sabía que este encuentro podría cambiarlo todo, y su corazón latía descontrolado por la expectativa. Cuando llegó a la puerta, Javier lo esperaba con una expresión neutral. «Ella está adentro, señor Morales. Está un poco inquieta, pero dispuesta a hablar». Alejandro respiró hondo antes de entrar. La sala de estar era sencilla, con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro decorando las paredes. Teresa, una mujer de apariencia frágil, estaba sentada en una mecedora, con las manos temblorosas descansando en su regazo. Levantó la vista cuando Alejandro entró, y por un momento sus miradas se encontraron en un silencio tenso. «Señor Morales», saludó Teresa, su voz ligeramente temblorosa. «No sé por qué quiere hablar conmigo, pero estoy dispuesta a escuchar». Alejandro se sentó en una silla frente a ella, tratando de organizar los pensamientos que parecían atropellarlo. «Teresa, necesito saber la verdad sobre Renata», comenzó él, yendo directo al grano. «Sé que la criaste en el orfanato, pero hay algo más que no me estás contando, y necesito saber qué es». Teresa desvió la mirada, sus manos apretándose aún más en su regazo. Sabía que ese momento llegaría, pero temía las consecuencias. «Renata siempre fue una buena niña, desde que la encontré. Nunca supe mucho sobre su pasado, solo que fue dejada en el orfanato una noche de tormenta, envuelta en una manta con ese collar de plata colgando de su cuello». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Teresa confirmaban sus sospechas. Necesitaba más información. Necesitaba que Teresa revelara todo. «¿Quién la dejó allí? ¿Viste a esa persona?». Teresa negó con la cabeza, renuente a continuar. «Nunca vi el rostro de quien la dejó. Solo escuché los pasos apresurados alejándose cuando salí para ver qué estaba pasando. Cuando llegué a la puerta, ella ya estaba allí, sola, llorando bajito». Alejandro no pudo ocultar la frustración. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo parecía que la verdad seguía escapándose entre sus dedos. «Teresa, por favor», imploró, su voz cargada de emoción. «Necesito saber si Renata es mi hija. Mi Valentina desapareció en la misma época en que Renata fue dejada en el orfanato. Ese collar es el mismo que le di a mi hija. Necesito saber si hay alguna conexión». Teresa respiró hondo, cerrando los ojos por un instante antes de continuar. «No tengo todas las respuestas, señor Morales, pero siempre sospeché que había algo más en el pasado de Renata. La crié como si fuera mi propia hija, pero sabía que había un misterio que nunca se resolvería. Cuando vi el collar supe que era algo especial, pero nunca imaginé que pudiera estar vinculado a una historia tan trágica». Alejandro sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Estaba más cerca de la verdad, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. «Teresa, necesito tu ayuda para descubrir la verdad. Eres la única que puede ayudarme a conectar los puntos. Renata merece saber de dónde vino y yo necesito saber si ella es mi hija». Teresa miró a Alejandro, sus ojos llenos de tristeza. «Haré lo que pueda, señor Morales. Pero la verdad es que hay mucho sobre el pasado de Renata que yo tampoco conozco. Si crees que ella puede ser tu hija, entonces tal vez sea hora de finalmente buscar esas respuestas juntos». Alejandro asintió, sabiendo que esa era la única manera de seguir adelante. Agradeció a Teresa y salió de la pequeña casa con una nueva determinación. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Pero sabía que al hacerlo, corría el riesgo de reabrir heridas antiguas y sacar a la luz secretos que tal vez sería mejor dejar enterrados. Mientras caminaba de vuelta al coche, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Estaba a punto de embarcarse en un viaje para descubrir el pasado de Renata y sabía que no sería fácil. Pero, por más que temiera lo que encontraría, no podía ignorar lo que el destino había puesto en su camino. Alejandro regresó al hospital con una mezcla de ansiedad y determinación. Las revelaciones de Teresa habían sacudido sus emociones, pero también lo impulsaban a seguir adelante. Sabía que tenía que descubrir la verdad, y para eso tendría que enfrentar a Renata. La idea de lastimarla lo inquietaba, pero ya no podía huir de la realidad que se presentaba ante él. En el hospital, Renata continuaba con su rutina, aún intentando ignorar los cambios en el comportamiento de Alejandro y de Emiliano. El día parecía arrastrarse, y no podía apartar la sensación de que algo importante estaba por suceder. Cada interacción con Alejandro iba acompañada de un silencio tenso, como si hubiera algo no dicho flotando entre ellos. Aquella tarde, Alejandro decidió que ya no podía posponer la conversación con Renata. Necesitaba saber, y ella también merecía conocer la verdad. La llamó para una reunión en su oficina, tratando de mantener la voz firme, aunque el nerviosismo era evidente en sus gestos. Renata, aunque sorprendida por la invitación, aceptó ir. Cuando entró en la oficina de Alejandro, notó la expresión grave en su rostro. Había algo diferente en esa conversación, algo que parecía mucho más personal que cualquier otro encuentro que habían tenido antes. «Renata, por favor, siéntate», dijo Alejandro, indicando la silla frente a su escritorio. Ella obedeció, sintiendo su corazón latir más rápido. «¿Qué está pasando, señor Morales?» Parece que hay algo serio en su mente. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Renata, necesito ser honesto contigo. Desde que noté el collar que usas, no puedo dejar de pensar en él. Es idéntico al que le di a mi hija, Valentina, antes de que desapareciera. Y las coincidencias entre tu pasado y el de ella son demasiadas para ser ignoradas». Renata se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. La idea de que podría estar conectada con el director del hospital de una manera tan íntima era abrumadora. «¿Qué está tratando de decirme?», preguntó, su voz temblando. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al horizonte como si buscara respuestas que no estaban allí. «Renata, creo que podría ser mi hija. Mi Valentina desapareció en la misma época en que tú fuiste dejada en el orfanato. Hice una investigación sobre tu pasado, y hay muchas coincidencias, pero necesito pruebas concretas. Yo necesito saber si eres mi hija». El shock se apoderó de Renata. Siempre había soñado con descubrir sus orígenes, pero nunca imaginó que la verdad pudiera ser tan compleja y emocional. «Yo no sé qué decir», murmuró, tratando de procesar la información. «Siempre me pregunté de dónde vengo, pero nunca imaginé algo así». Alejandro se acercó a ella, sus ojos llenos de esperanza y miedo. «Renata, sé que esto es difícil de aceptar, y no quiero forzar nada, pero necesitamos descubrir la verdad juntos. Podemos hacer una prueba de ADN. Solo así podremos estar seguros». Renata sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. La idea de que finalmente podría tener una respuesta a la pregunta que la atormentaba desde niña era a la vez emocionante y aterradora. «Si eso nos da respuestas, entonces estoy dispuesta a hacer la prueba», dijo ella, su voz casi un susurro. Alejandro asintió, tratando de ocultar la emoción que amenazaba con desbordarse. «Gracias, Renata. Sé que esto no es fácil, pero estoy aquí para lo que necesites». En los días siguientes, Renata y Alejandro pasaron por momentos de intensa expectativa mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Renata intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible no pensar en la posibilidad de que Alejandro pudiera ser su padre. Cada vez que lo veía por los pasillos del hospital, sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Cómo cambiaría su vida si eso resultara ser cierto? Alejandro, por su parte, apenas podía dormir. La espera por el resultado de la prueba era torturante y constantemente se encontraba pensando en Valentina y en todo lo que había perdido a lo largo de los años. Si Renata realmente fuera su hija, tendría una segunda oportunidad,
pero también tendría que enfrentar la culpa de haber pasado tanto tiempo sin ella. Finalmente, llegó el día. El laboratorio envió los resultados y Alejandro, con las manos temblorosas, abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el papel, absorbiendo cada palabra. Cuando finalmente llegó a la conclusión, sintió un gran peso ser levantado de sus hombros. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras procesaba la verdad. Renata era su hija. Valentina había sido encontrada. Alejandro estaba en un torbellino de emociones después de la confirmación de que Renata era, de hecho, su hija perdida, Valentina. La alegría de reencontrar a su hija se mezclaba con el dolor de todo lo que se había perdido durante los años en que estuvieron separados. Sabía que necesitaría tiempo para asimilar completamente esta nueva realidad, pero también sabía que había más preguntas que necesitaban respuestas. Renata, por su parte, se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. La revelación de que Alejandro era su padre biológico la había dejado aturdida. A pesar del shock inicial, una parte de ella sentía una inexplicable sensación de pertenencia. Durante toda su vida, Renata había cargado consigo la sensación de que algo faltaba, y ahora, finalmente, ese vacío comenzaba a llenarse. Esa tarde, Alejandro llamó a Renata para una conversación privada en su oficina. Sabía que había más por discutir y estaba decidido a enfrentar esas cuestiones junto con su recién descubierta hija. «Renata, sé que todo esto es mucho para asimilar», comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Pero hay algo más que necesito compartir contigo. Durante mi investigación sobre tu pasado descubrí algo que puede ser aún más sorprendente». Renata lo miró, con los ojos aún brillando de emoción. «¿Qué descubriste?» Alejandro dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Descubrí que, además de ti, había otro bebé en el orfanato, dejado en la misma época. Un niño. Todo indica que podría ser tu hermano gemelo». Renata guardó silencio, intentando procesar la información. La idea de que podría tener un hermano gemelo perdido en algún lugar era tan increíble como la revelación de que Alejandro era su padre. «¿Quieres decir que podría tener un hermano?», preguntó ella, casi sin aliento. Alejandro asintió, intentando medir la reacción de Renata. «Sí, es posible. Los registros son fragmentados, pero hay indicios de que ustedes fueron separados justo después del nacimiento. No sabemos dónde está ahora, pero si realmente es tu hermano, tenemos que encontrarlo». Renata sintió una oleada de emoción invadirla. La posibilidad de tener un hermano gemelo era algo que nunca había considerado, pero ahora la idea se convertía en una nueva esperanza, un nuevo capítulo por explorar. «Tenemos que encontrarlo, papá», dijo ella con voz firme. «Necesito conocerlo». Alejandro sintió un calor en el pecho al escuchar a Renata llamarlo papá por primera vez. Sonrió, decidido a ayudar a su hija a encontrar a su hermano. «Lo encontraremos, Renata. Prometo que haremos todo lo necesario». En los días que siguieron, Alejandro intensificó la búsqueda del paradero del hermano gemelo de Renata. Contrató a los mejores detectives e investigadores para rastrear cualquier pista que pudiera llevarlos al joven. Mientras tanto, Renata intentaba continuar con su rutina en el hospital, pero la incertidumbre sobre el paradero de su hermano la mantenía inquieta. Cada día sin noticias parecía una eternidad. Emiliano, quien había notado el cambio en la actitud de Renata, finalmente la confrontó. Sabía que algo significativo había sucedido, pero no lograba comprender la magnitud de lo que estaba en juego. «Renata, sé que algo te está molestando. Has estado distante y quiero saber qué está pasando». Renata, que ahora veía a Emiliano con otros ojos, decidió que era hora de ser honesta. «Emiliano, mereces saber la verdad. Descubrí que Alejandro Morales es mi padre biológico, y ahora estoy en busca de un hermano gemelo del que nunca supe que existía». Emiliano quedó sorprendido con la revelación, pero su expresión pronto se suavizó en comprensión. «Eso explica muchas cosas. Renata, quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Sé que no debe ser fácil lidiar con todo esto».
Renata sonrió, agradecida por el apoyo de Emiliano. Gracias, Emiliano. Saber que estás a mi lado significa mucho para mí. A medida que las investigaciones continuaban, Alejandro y Renata se acercaban cada vez más. Compartían historias y recuerdos, intentando recuperar el tiempo perdido. La relación que se estaba construyendo entre ellos se basaba en amor y comprensión, pero también en la determinación de encontrar al hermano perdido. Finalmente, después de semanas de intensa búsqueda, los detectives contratados por Alejandro lograron una pista sólida. Un joven que correspondía a la descripción del hermano de Renata había sido localizado en un pequeño pueblo en el interior del país. El corazón de Renata se aceleró al escuchar la noticia. La posibilidad de encontrar a su hermano estaba más cerca que nunca. Alejandro y Renata se prepararon para el viaje, llenos de esperanza y ansiedad. Sabían que este nuevo descubrimiento podría cambiar aún más sus vidas, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. El viaje al pequeño pueblo en el interior estuvo cargado de expectativa y ansiedad. Renata apenas podía contener la emoción y los nervios al pensar que estaba a punto de conocer a su hermano gemelo, una parte de su vida que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. Alejandro, por otro lado, se sentía dividido entre la alegría de reunir a sus hijos y el miedo a enfrentar las consecuencias de las revelaciones que estaban por venir. Cuando llegaron al pueblo, fueron directo a la dirección que los detectives habían encontrado. Era una casa sencilla, situada en una calle tranquila. Renata sintió un escalofrío al ver la casa, imaginando cómo sería el hombre que estaba a punto de conocer. Alejandro tomó la mano de su hija, ofreciéndole una sonrisa de apoyo. «Estamos juntos en esto, Renata», dijo suavemente. Se acercaron a la puerta y tocaron. El tiempo pareció arrastrarse hasta que finalmente la puerta se abrió, revelando a un joven de apariencia robusta y rasgos similares a los de Renata. Sus ojos se abrieron al ver a los dos extraños en su puerta. «¿Puedo ayudarles?», preguntó, desconfiado. Alejandro dio un paso adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi nombre es Alejandro Morales, y ella es Renata. Hay una gran posibilidad de que tú seas su hermano». El joven guardó silencio, claramente aturdido por la revelación. Miró a Renata, quien lo observaba con una mezcla de expectativa y aprensión. «¿Hermana? Yo... no entiendo», balbuceó. Renata dio un paso adelante, la emoción evidente en su voz. «Crecí en un orfanato, sin saber nada sobre mi familia. Recientemente descubrí que Alejandro es mi padre y que tengo un hermano gemelo. Todas las pruebas apuntan hacia ti». El joven sacudió la cabeza incrédulo. «Eso no tiene sentido. Siempre pensé que mis padres biológicos estaban muertos. Me adoptaron cuando era muy pequeño y nunca supe de ningún hermano». Alejandro percibió la confusión del joven e intentó tranquilizarlo. «Sé que esto es un shock, pero las pruebas son muy convincentes. Necesitamos hacer una prueba de ADN para estar seguros, pero todo indica que eres mi hijo biológico y hermano gemelo de Renata». El joven vaciló por un momento, claramente luchando por procesar la avalancha de información. «Mi nombre es Lucas», dijo finalmente, tratando de recuperar el control de sus emociones. «Si lo que están diciendo es cierto, quiero saber, quiero hacer la prueba». Renata sintió una oleada de alivio al escuchar las palabras de Lucas. «Gracias, Lucas. Sé que esto es mucho para asimilar, pero lo superaremos juntos». Mientras se preparaban para realizar la prueba de ADN, una sombra del pasado de Alejandro comenzó a emerger, amenazando con destruir la felicidad recién descubierta. En el camino de regreso al hotel donde estaban hospedados, Alejandro recibió una llamada de Javier, quien sonaba preocupado. «Señor Morales, tenemos un problema. Durante nuestra investigación, descubrimos que alguien más estaba buscando información sobre Renata y Lucas, alguien que parece tener vínculos con el antiguo círculo de negocios que usted dejó atrás». La sangre de Alejandro se heló. Sabía exactamente lo que eso significaba. «¿Quién está detrás de esto, Javier?» «No estamos seguros aún, pero parece que es alguien que quiere evitar que ustedes se reúnan como familia.
quizás alguien con una venganza personal contra usted. Alejandro sabía que su búsqueda de la verdad había despertado a viejos enemigos. «Mantente alerta y avísame de cualquier novedad», dijo, colgando el teléfono con un nudo en el estómago. Sabía que no podía revelarle todo a Renata todavía. No quería asustarla cuando estaba tan cerca de finalmente tener una familia. Pero también sabía que necesitaría proteger tanto a Renata como a Lucas de los peligros que ahora se acercaban. En los días que siguieron, mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, Alejandro se mantuvo en un estado constante de alerta. Notaba movimientos sospechosos en la ciudad y sabía que estaban siendo vigilados. La sensación de peligro inminente crecía cada día, pero mantuvo esas preocupaciones para sí mismo, tratando de mantener la calma por el bien de Renata y Lucas. Finalmente, llegaron los resultados, confirmando lo que Alejandro y Renata ya sospechaban. Lucas era de hecho el hermano gemelo de Renata. La emoción del reencuentro fue intensa, pero su felicidad fue rápidamente ensombrecida por la creciente amenaza que se cernía sobre la familia. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de la vigilancia y cuáles eran sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Y, sobre todo, necesitaba garantizar la seguridad de Renata y Lucas a cualquier costo. Alejandro estaba en alerta constante desde que recibió la noticia sobre la posible amenaza a su familia. Sabía que el tiempo era crucial y cada momento de felicidad al lado de Renata y Lucas venía acompañado por una creciente sensación de peligro. Sin embargo, mantuvo sus preocupaciones en secreto, decidido a proteger a sus hijos a cualquier precio. Mientras tanto, Renata y Lucas, aún asimilando la revelación de que eran hermanos gemelos, intentaban recuperar el tiempo perdido. Pasaron los días siguientes conversando sobre sus infancias y tratando de entender cómo sus vidas habían tomado caminos tan diferentes. A pesar de las circunstancias extraordinarias, se formó una conexión natural entre ellos, como si siempre hubieran sabido que pertenecían el uno al otro. Una noche, mientras cenaban en el hotel donde estaban hospedados, Alejandro recibió una llamada de Javier. La voz del asistente sonaba urgente y tensa. «Señor Morales, descubrimos quién está detrás de la vigilancia. Es Ernesto Delgado». El nombre hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un momento. Ernesto Delgado era un antiguo socio de negocios, un hombre peligroso con quien Alejandro había roto todos los lazos hace muchos años, después de descubrir la verdadera naturaleza de las operaciones ilegales que Delgado lideraba. «¿Estás seguro?», preguntó Alejandro tratando de mantener la calma. «Sí, señor. Tenemos pruebas suficientes para confirmar que él está detrás de las investigaciones sobre Renata y Lucas. Parece que quiere impedir la reunión familiar por alguna razón que aún no hemos logrado comprender del todo». Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo la gravedad de la situación se intensificaba. Ernesto Delgado era implacable y no se detendría hasta conseguir lo que quería. «Gracias, Javier. Continúa monitoreando la situación y avísame sobre cualquier movimiento sospechoso». Cuando colgó el teléfono, Alejandro sabía que ya no podía ocultar la verdad a Renata y Lucas. Necesitaban estar conscientes del peligro en el que se encontraban para que pudieran protegerse. Con el corazón pesado, los llamó a ambos para una conversación seria. «Renata, Lucas, hay algo que necesito contarles», comenzó, tratando de encontrar las palabras correctas. «Durante la investigación sobre su pasado, descubrimos que estamos siendo vigilados. Y el hombre detrás de esto es alguien de mi pasado, Ernesto Delgado, un antiguo socio que se convirtió en mi enemigo». Renata y Lucas intercambiaron miradas preocupadas. «¿Pero por qué estaría interesado en nosotros?», preguntó Lucas confundido. Alejandro respiró hondo. «Delgado es un hombre peligroso, involucrado en actividades criminales. Rompí todos los lazos con él hace muchos años, pero parece que aún guarda rencor. No sabemos con certeza por qué quiere hacernos daño ahora, pero es probable que intente evitar que nos reunamos como familia. Tal vez lo vea como una forma de venganza». Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos en peligro? Voy a asegurarme de que estemos a salvo, dijo Alejandro con firmeza. Pero necesitamos ser cautelosos. No podemos subestimar a Delgado. Es astuto y tiene muchos recursos a su disposición. Vamos a cambiar nuestros planes y salir de aquí lo antes posible. Javier ya está haciendo los arreglos para nuestra seguridad. Lucas asintió, con el rostro serio. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, papá. No voy a dejar que este hombre nos destruya. Alejandro sintió un orgullo silencioso al escuchar a Lucas llamarlo papá. Aunque las circunstancias eran peligrosas, el vínculo que se estaba formando entre ellos era fuerte e inquebrantable. En los días siguientes, Alejandro, Renata y Lucas mantuvieron un perfil discreto mientras esperaban los nuevos planes de seguridad de Javier. A pesar de la tensión, se unieron aún más, compartiendo historias y momentos que ayudaron a solidificar los lazos familiares que finalmente estaban construyendo. No obstante, el peligro se acercaba rápidamente. Una noche, mientras Alejandro estaba al teléfono discutiendo los detalles finales del plan de escape con Javier, Renata y Lucas decidieron dar un paseo rápido por los alrededores del hotel para tratar de relajarse un poco. Apenas comenzaban a sentir una sensación de normalidad cuando notaron un coche negro estacionado al otro lado de la calle, con los faros apagados. Renata sintió su instinto gritar y agarró el brazo de Lucas. «Tenemos que regresar. Ahora», susurró, el miedo evidente en su voz. Lucas miró el coche y asintió, sintiendo la misma oleada de adrenalina. Comenzaron a moverse rápidamente hacia el hotel, pero antes de que pudieran llegar a la entrada, el coche arrancó y aceleró hacia ellos. El corazón de Renata se disparó cuando se dio cuenta de que estaban en peligro real e inminente. Corrieron tan rápido como pudieron, pero el coche los alcanzó en segundos. Antes de que pudieran reaccionar, 2 hombres salieron del vehículo y los rodearon, arrastrándolos hacia el coche con fuerza. Renata luchó desesperadamente, gritando por ayuda, pero la calle estaba desierta. Lucas también intentó resistirse, pero fue rápidamente dominado por los secuestradores. En un instante, fueron lanzados dentro del coche, que arrancó a gran velocidad, dejando atrás solo la oscuridad y el silencio. El coche cortaba las calles oscuras a alta velocidad, mientras Renata y Lucas, atados y amordazados en el asiento trasero, intentaban controlar el pánico que crecía dentro de ellos. El miedo a lo desconocido era abrumador, y ambos sabían que estaban en manos de un enemigo implacable. Renata miró a Lucas, sus ojos reflejando tanto terror como determinación. Estaban juntos en esto, y necesitarían todo el coraje para sobrevivir a lo que estaba por venir. Mientras tanto, Alejandro estaba en el hotel, angustiado por la ausencia de Renata y Lucas. Cuando se dio cuenta de que habían tardado más de lo esperado, su instinto le dijo que algo estaba terriblemente mal. Intentó llamar a Renata, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. La inquietud rápidamente se transformó en desesperación. Fue en ese momento cuando el teléfono de Alejandro sonó. Respondió de inmediato, esperando que fuera Renata, pero el sonido de una risa fría al otro lado de la línea lo dejó helado. «Alejandro Morales». La voz de Ernesto Delgado era inconfundible, cargada de malicia. «Parece que has perdido algo, o mejor dicho, a alguien». Alejandro sintió que la sangre huía de su rostro. «¿Dónde están mis hijos, Delgado?», exigió, su voz temblando de ira y miedo. «Están seguros, por ahora», respondió Delgado con una calma cruel. «Pero eso depende de ti. Si quieres volver a verlos, tendrás que seguir mis instrucciones al pie de la letra». Alejandro sabía que estaba acorralado. Delgado era un hombre sin escrúpulos, y cualquier error podría costarles la vida a Renata y Lucas. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Simple. Te vas a encontrar conmigo, solo, sin trucos, sin policía, y entonces hablaremos sobre cómo puedes recuperar a tus hijos. Te enviaré las coordenadas del lugar. Y Alejandro, si intentas algo, ellos mueren». Delgado colgó, dejando a Alejandro en un estado de desesperación absoluta. Sabía que no podía confiar en Delgado, pero tampoco podía arriesgar la vida de Renata y Lucas. Necesitaba un plan,
algo que pudiera garantizar la seguridad de sus hijos mientras lidiaba con Delgado. Mientras Alejandro se preparaba para el encuentro, su mente trabajaba frenéticamente en todas las posibilidades. Llamó a Javier, informándole de la situación y pidiendo que organizara un apoyo discreto en caso de que las cosas se salieran de control. Alejandro sabía que estaba entrando en un juego mortal, pero no tenía otra opción. Renata y Lucas, por otro lado, estaban siendo llevados a un lugar desconocido. La oscuridad de la noche y el sonido amortiguado del motor del coche aumentaban la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. No obstante, Renata se negaba a ceder al desespero. Aún atada, intentaba encontrar una manera de soltarse, probando los nudos que la ataban. Después de lo que parecieron horas, el coche finalmente se detuvo en un lugar remoto. Los secuestradores abrieron la puerta y los arrastraron fuera del vehículo, llevándolos al interior de un galpón abandonado. El lugar estaba mal iluminado, con olor a moho y metal oxidado. Renata y Lucas fueron arrojados al suelo frío y duro, y los secuestradores se alejaron, observándolos desde la distancia. «Delgado querrá hablar con ustedes personalmente», dijo uno de los hombres, una sonrisa cruel en su rostro. «Espero que estén listos». Renata y Lucas intercambiaron una mirada silenciosa. Sabían que el enfrentamiento con Delgado sería decisivo. Renata sintió una ola de determinación crecer dentro de ella. No importaba lo que sucediera, ella lucharía por proteger a su hermano y por sobrevivir. Poco tiempo después, la puerta del galpón se abrió y Ernesto Delgado entró, seguido por dos matones. Miró a Renata y Lucas con desprecio, pero un brillo de triunfo se podía ver en sus ojos. «Así que, ustedes son los hijos de Alejandro Morales», dijo, su voz cargada de veneno. Imagino que no esperaban terminar así. Renata levantó la mirada hacia él, la rabia ardiendo en sus ojos. «¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Por qué estás haciendo esto?» Delgado rió, un sonido cruel que resonó en todo el galpón. «No es lo que quiero de ustedes, querida. Es lo que quiero de su padre. Alejandro Morales me traicionó hace muchos años y ahora va a pagar el precio por eso. Ustedes son solo la moneda de cambio». Lucas, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz llena de desprecio. «Mi padre no es el hombre que tú crees que es. Él va a salvarnos, y te arrepentirás de haberte metido con nosotros». Delgado se acercó a Lucas, su rostro endurecido. «Ya veremos, chico. Ya veremos quién se arrepiente». En ese momento, Alejandro llegó al lugar designado por Delgado. El galpón abandonado parecía el escenario perfecto para un enfrentamiento final. Alejandro bajó del coche, el corazón latiendo rápido, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: salvar a sus hijos. Entró en el galpón, sus manos sudadas de tensión. Delgado lo esperaba, con una sonrisa cruel en los labios. «Alejandro, qué bueno que decidiste venir», dijo Delgado, señalando a Renata y Lucas, atados en el suelo. «Ahora vamos a ver cuánto estás dispuesto a sacrificar para recuperarlos». Alejandro respiró hondo al ver a Renata y Lucas atados en el suelo del galpón. La mirada de miedo y determinación en los ojos de sus hijos le dio la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Sabía que cada movimiento que hiciera podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de ellos. «Estoy aquí, Delgado», dijo Alejandro, tratando de mantener la voz firme. «Ahora suelta a mis hijos». Ernesto Delgado sonrió fríamente, sacudiendo la cabeza. «Siempre fuiste tan ingenuo, Alejandro. ¿De verdad crees que es tan simple? Me quitaste todo lo que tenía y ahora voy a hacer lo mismo contigo». Alejandro dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «Delgado, esto es entre tú y yo. Deja a Renata y Lucas fuera de esto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, pero necesitas liberarlos». Delgado cruzó los brazos, claramente disfrutando del poder que tenía sobre Alejandro. «¿Y qué exactamente estás dispuesto a hacer, Alejandro? Ya has perdido mucho. ¿Estás dispuesto a perder más?» Renata,
que estaba observando cada movimiento de Delgado, notó una leve vacilación en los hombres que estaban junto a él. Sabía que esa podría ser su única oportunidad. Mientras Delgado y Alejandro intercambiaban palabras, comenzó a mover lentamente sus manos atadas, tratando de encontrar una manera de soltarse. La tensión era palpable y sabía que necesitaba actuar rápido. «Delgado», continuó Alejandro, tratando de desviar la atención del enemigo hacia él. «Piensa en lo que estás haciendo. Esta venganza no te va a devolver lo que perdiste, solo va a destruir más vidas». Delgado se rió, un sonido vacío y amargo. «Hablas como si supieras lo que es perderlo todo, Alejandro, pero nunca lo entenderás. Lo que tú llamas justicia, yo lo llamo destrucción, y ahora voy a destruir todo lo que amas». Alejandro se dio cuenta de que Delgado estaba cada vez más inestable. Necesitaba un plan, y rápido. «Si me matas, Delgado, eso no cambiará nada. Te quedarás aún más vacío de lo que ya estás. Pero si liberas a mis hijos, podemos encontrar una solución. Podemos negociar». Antes de que Delgado pudiera responder, Renata finalmente logró soltar sus manos. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra uno de los hombres de Delgado, tirándolo al suelo. La acción fue tan repentina que tomó a todos por sorpresa. «¡Lucas, corre!», gritó Renata, tratando de desarmar al hombre mientras Lucas luchaba por liberarse de las cuerdas que lo sujetaban. La acción de Renata desató el caos. Alejandro aprovechó la distracción para avanzar contra Delgado, intentando desarmarlo. El almacén se convirtió en un campo de batalla, con todos luchando por sobrevivir. Lucas finalmente logró soltarse y se levantó rápidamente, ayudando a Renata a derribar al segundo hombre. Los dos hermanos lucharon codo a codo. Una fuerza inesperada surgió entre ellos. A pesar del miedo, había una determinación feroz en sus corazones. No iban a permitir que Delgado los destruyera. Alejandro y Delgado estaban enfrascados en una lucha feroz. Delgado, impulsado por el odio, atacaba con toda su fuerza, pero Alejandro, movido por el amor hacia sus hijos, se negaba a rendirse. Intercambiaron golpes, cada uno tratando de ganar ventaja. «Nunca debiste meterte con mi familia, Delgado», gruñó Alejandro, logrando finalmente desarmar al enemigo. Delgado, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, trató de alejarse, pero Alejandro no le dio oportunidad. Con un movimiento rápido, inmovilizó a Delgado, sujetándolo con firmeza. «Se acabó, Delgado». Antes de que Delgado pudiera reaccionar, Javier y un equipo de seguridad, que Alejandro había llamado como refuerzos, irrumpieron en el almacén. Rápidamente controlaron la situación, deteniendo a los hombres de Delgado y garantizando la seguridad de Renata y Lucas. Delgado, al ver que su derrota era inevitable, soltó una risa amarga. «Puedes haber ganado esta batalla, Alejandro, pero nunca tendrás paz. Siempre habrá alguien dispuesto a destruir lo que has construido». Alejandro miró a Delgado, notando la profunda amargura que lo consumía. «Tal vez, Delgado, pero a diferencia de ti, yo todavía tengo algo por lo que luchar». Los guardias se llevaron a Delgado y a sus hombres, y el almacén finalmente quedó en silencio. Alejandro corrió hacia Renata y Lucas, abrazándolos con fuerza. «¿Están bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación y alivio. Renata, aún jadeando por la pelea, asintió. «Estamos bien, papá, gracias a ti». Lucas, que también estaba recuperando el aliento, sonrió a Alejandro. «Lo logramos. Estamos juntos, y eso es lo que importa». Alejandro miró a sus hijos, sintiendo una oleada de emoción y gratitud. La lucha había sido difícil, pero el amor y la determinación que los unía eran más fuertes que cualquier amenaza. Habían superado lo peor, y ahora podían empezar a reconstruir sus vidas como una familia. Mientras salían del almacén, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, tenían algo precioso. Se tenían el uno al otro. Y con eso, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. El sol comenzaba a salir en el horizonte cuando Alejandro, Renata y Lucas regresaron al hotel. El peso de los últimos eventos aún estaba presente.
pero la sensación de alivio por haber superado la amenaza de Ernesto Delgado era palpable. Habían enfrentado un peligro real y estaban saliendo del otro lado, más fuertes y más unidos que nunca. En la habitación del hotel, Renata finalmente permitió que las emociones la invadieran. Se sentó al borde de la cama, respirando hondo mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. No eran solo lágrimas de miedo y alivio, sino también de gratitud por estar todos vivos y juntos. Alejandro se acercó a Renata, sentándose a su lado y tomando su mano. «Fuiste increíblemente valiente, Renata», dijo suavemente. «No podría estar más orgulloso de ti». Renata sonrió entre lágrimas, apretando la mano de su padre. «No podría haberlo hecho sin ti y Lucas. No importa lo que pase, sé que siempre nos tendremos el uno al otro». Lucas, que estaba al otro lado de la habitación, se acercó y se unió al abrazo. «Somos una familia», dijo su voz firme, «y nada nos va a separar de nuevo». En los días siguientes, Alejandro, Renata y Lucas empezaron a recuperarse de la prueba. La amenaza de Delgado había pasado y finalmente podían respirar más aliviados. Sin embargo, sabían que el camino por delante aún tendría desafíos, especialmente en lo que respecta a reconstruir sus vidas y fortalecer los lazos que habían redescubierto. Alejandro decidió que era hora de llevar a Renata y Lucas de vuelta a la ciudad. Necesitaban dejar atrás los eventos traumáticos y comenzar de nuevo en un lugar que pudieran llamar hogar. Además, Alejandro quería que Renata y Lucas tuvieran la oportunidad de conocer más sobre el legado de la familia Morales y decidir cómo querían integrarse a él. Al regresar a la ciudad, Alejandro tomó la decisión de dejar de lado parte de sus negocios para enfocarse más en su familia. Quería recuperar el tiempo perdido y dedicarse por completo a ser el padre que Renata y Lucas merecían. Con el apoyo de Javier, comenzó a delegar sus responsabilidades, asegurándose de que su empresa continuara prosperando, pero sin que eso le costara tiempo con sus hijos. Renata, por su parte, decidió continuar su carrera como enfermera. Amaba su trabajo y sabía que ayudar a los demás era parte de quién era ella. Sin embargo, con el apoyo de Alejandro, empezó a considerar la posibilidad de hacer más, quizás abrir una clínica comunitaria que ofreciera atención médica a quienes más lo necesitaban. Lucas, inspirado por la fuerza de Renata y Alejandro, comenzó a pensar en cómo podría contribuir al mundo. Siempre fue alguien que se preocupaba por la justicia, y los eventos recientes le hicieron darse cuenta de que quería luchar por aquellos que no tenían voz. Con el apoyo de su familia, comenzó a estudiar Derecho, decidido a convertirse en un abogado que defendiera los derechos de los más vulnerables. Las semanas se convirtieron en meses, y la familia Morales encontró un nuevo ritmo, pero feliz. Habían enfrentado el pasado, superado desafíos y juntos estaban construyendo un futuro. La casa de Alejandro, que antes parecía grande y vacía, ahora estaba llena de vida, risas y esperanza. Un día, mientras estaban reunidos en la sala de estar, Alejandro decidió compartir algo especial con Renata y Lucas. Sacó una pequeña caja de madera que había guardado durante muchos años y la abrió, revelando un collar de oro con un colgante en forma de mariposa. «Este collar perteneció a su madre, Valentina», dijo él, con voz suave. «Ella siempre decía que las mariposas simbolizan la transformación y el renacimiento. Creo que es hora de pasarlo a ustedes». Renata tomó el collar con cuidado, sintiendo el peso de la historia y del amor que representaba. «Gracias, papá», dijo ella emocionada. «Mantendremos esto en nuestra familia y lo pasaremos a las siguientes generaciones como un símbolo de lo que hemos superado». Lucas asintió, tocando el colgante con reverencia. «Esto significa mucho para nosotros. Honraremos el legado de nuestra madre y seguiremos creciendo como familia». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de todas las pérdidas y desafíos, había encontrado algo invaluable, la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una familia basada en el amor, la comprensión y la fortaleza. Mientras el sol se ponía, iluminando la sala con una luz dorada,
Alejandro, Renata y Lucas se sentaron juntos, mirando hacia el futuro con optimismo. Sabían que aún enfrentarían obstáculos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro les deparara, siempre se tendrían el uno al otro. Y así, el pasado que los unía se convirtió en la base de un nuevo comienzo, una vida llena de esperanza, amor y promesas cumplidas.